Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más en un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre instrumentos de medición o en específico sobre el osciloscopio, el cual es una herramienta muy utilizada para algunas materias como el caso de microelectrónica o telecomunicaciones. Bien, para empezar, ¿qué es el osciloscopio? El osciloscopio es un dispositivo de representación gráfica de señales, es decir, que nosotros vamos a representar dichas señales en un plano cartesiano de dos dimensiones. En algunas ocasiones y dependiendo del fabricante, nosotros podemos tener algunas herramientas o instrumentos, en las cuales pueden ser un generador de señales, un multímetro y analizador de espectros, inclusive hasta una fuente de voltaje. Y como sabemos, el osciloscopio sirve para analizar y representar señales eléctricas, ya sea del tipo analógicas o del tipo digitales. Existen dos tipos de osciloscopio. La primera es un osciloscopio analógico y un osciloscopio digital. A pesar de que suene que el digital puede ser muy utilizado, el analógico puede tener grandes ventajas también. Bien, para el caso de un osciloscopio analógico, nosotros en él podemos trabajar con variables continuas, es decir, que dichas variables van a estar definidas en cualquier instante del tiempo. Trabajan directamente con la señal aplicada, es decir, si yo tengo un circuito con una señal de salida, mi osciloscopio va a trabajar siempre con esa señal de salida sin sufrir ninguna modificación. Y nosotros podemos visualizar variaciones rápidas de la señal en el tiempo. En este caso, debido a que siempre nuestra señal va a estar definida en cualquier instante del tiempo, nosotros podemos notar aquellas pequeñas variaciones en las cuales en un osciloscopio digital no podríamos visualizar. Esta última se convierte en una gran ventaja para los osciloscopios analógicos. Para el caso de los osciloscopios digitales, la primera es que trabajan con variables discretas, es decir, que simplemente trabaja con variables que están definidas en ciertos instantes del tiempo. Posteriormente es que utiliza un conversor analógico digital. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, al tener una señal de salida de un circuito, nuestro osciloscopio va a tomar esa señal de salida, va a utilizar un conversor en el cual va a tener una señal de referencia del tipo digital, y posteriormente esa señal del tipo digital va a servir para que nosotros solamente tengamos nuestra señal de entrada definida en algunos instantes del tiempo. Y la ventaja de esto es que nosotros podemos visualizar y estudiar eventos no repetitivos de una señal de entrada. Bien, ¿qué se puede hacer con un osciloscopio? Nosotros con un osciloscopio podemos determinar el periodo y el voltaje. En algunos casos, dependiendo del modelo, y en la pantalla ya podemos visualizar lo que va a ser nuestro periodo y nuestro voltaje, o como se le conoce, amplitud. También podemos determinar indirectamente la frecuencia. Como sabemos, la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, si en nuestro osciloscopio se visualiza el periodo, sacamos la inversa del periodo y obtenemos lo que va a ser la frecuencia. Podemos determinar en qué parte de una señal es del tipo analógica y en qué parte de mi señal se convierte del tipo digital. Podemos medir la fase entre dos señales. Como sabemos, en un osciloscopio no simplemente se puede visualizar una señal, sino que se pueden visualizar dos o inclusive hasta 5. Y finalmente determinar qué partes son ruidos y cómo varían estas con el tiempo. Debido a que en el osciloscopio se puede visualizar la señal de forma gráfica, nosotros podemos determinar en qué partes de mis señales son ruidos y en qué partes no lo son, y cuáles podemos utilizar para propósitos de estudio. Partes de una señal. La primera y la más fundamental es la pantalla. Como sabemos, en la pantalla sirve para visualizar todas las características de mis señales, y es importante que nosotros aprendamos a leer dichas pantallas. Como les mencionaba, dicha pantalla puede contener un plano cartesiano y una cuadrícula en su interior. En el caso del plano cartesiano, en el eje de las Y representa lo que va a ser mi voltaje, y en el eje de las X representa mi periodo. Y no solamente eso, dichas cuadrículas, como pueden observar, tienen pequeñas subdivisiones que pueden ser auxiliares para nosotros identificar ciertos puntos en mi señal. Bien, posteriormente también, dependiendo del osciloscopio, podemos visualizar lo que es el voltaje pico a pico, el valor de mi frecuencia, el valor máximo, el periodo, el canal que estoy midiendo, y no solamente eso, sino que también inclusive hasta la frecuencia. En algunos casos
una señal de entrada en el osciloscopio se puede visualizar de la siguiente manera. En este caso, como pueden observar, no es muy fácil analizar mi señal, por lo que necesitamos auxiliarnos de ciertas perillas o de ciertos botones para que mi señal se quede, por así decirlo, un tanto estática. Y como pueden observar, en este caso mi flecha amarilla corresponde a mi eje de referencia en cuanto al eje de las X, y mi flecha verde me indica mi eje de referencia en mi eje de las Y. Y como pueden observar, dichas líneas son un poco más grandes que las de las cuadrículas, para que nosotros podamos diferenciarlos de manera más clara. En este caso ya podemos tener una visualización un poco más detallada como esta, en la cual yo ya tengo dos señales. En este caso la etiqueta 1 me indica que es del canal 1 y estoy midiendo la señal amarilla. En este caso mi etiqueta azul con la R me indica que es el canal de referencia, y estoy utilizando mi señal de salida de entrada de mi canal de referencia es esta de color azul. Y aquí podemos visualizar las propiedades de mi canal 1, de mi canal de referencia y el tiempo de muestreo. Perillas de posicionamiento. Dichas perillas van a ser muy auxiliares para que nosotros podamos mover nuestra señal en cuanto al eje de las X o al eje de las Y. Como pueden observar, en este caso yo tengo mi perilla de posicionamiento para el eje de las X, en la cual pues nosotros podemos centrar nuestra señal en cuanto al eje de referencia de mi eje X. Y para el caso de mi perilla de posicionamiento en Y, nosotros podemos ajustar nuestra señal para que quede totalmente centrada. Esto en el caso de que mi señal esté demasiado hasta abajo o demasiado arriba. ¿Y cómo las identificamos en nuestro multímetro? En nuestro osciloscopio, perdón. Bien, nosotros las vamos a identificar por la leyenda de position. En este caso, como pueden ver, en el apartado de vertical, tengo la perilla de position y otra perilla de position. En este caso la primera es de color amarillo, referente al primer canal, y la segunda es de color azul, referente al canal 2. Y en este caso, como es el apartado de vertical, corresponde a mi eje de las X. Y posteriormente tengo este apartado de horizontal. En este caso solamente tengo una perilla que es de position en el eje de las X. Posteriormente tenemos nuestra sonda de prueba. Dicha sonda de prueba nos va a ser auxiliar para nosotros poder tomar la señal de salida de un circuito. Y se compone de tres partes principales. La primera es la perilla. Dicho conector va conectada en nuestro osciloscopio. Posteriormente tenemos nuestras puntas de captura. En este caso, por lo general viene un caimán. Este caimán va conectado a nuestro voltaje de referencia 0 volts o en su defecto GND. Y por último tenemos este pequeño gancho. Este pequeño gancho va conectada a la señal de salida de nuestro circuito de prueba. Perilla de amplitud y periodo. Dichas perillas van a ser auxiliares nosotros para poder modificar el periodo, es decir, el angosto de nuestra señal o en su defecto la amplitud de nuestra señal. Como pueden observar en este pequeño GIF, yo estoy modificando lo que va a ser nuestro periodo. En este caso, si yo quiero visualizar periodos mucho más grandes, en caso de que quiera visualizar periodos en segundos, mi señal se va a hacer un poco más pequeña. Si yo quiero visualizar en periodos en nanosegundos, mi señal se va a hacer mucho más angosta. Para el caso de la amplitud, si yo quiero visualizar una amplitud mucho más alta, mi señal se va a hacer más pequeña. Si yo quiero visualizar una amplitud pequeña, mi señal se va a hacer mucho más alta. En este caso yo también tengo estas perillas que nos pueden ayudar a ajustar ese nivel de voltaje o ese nivel de muestreo en cuanto al tiempo. Como pueden observar, yo tengo una perilla de voltaje. Si yo la giro hacia la izquierda, ya tengo mediciones en cuanto a voltaje. Si yo la giro a la derecha, tengo mediciones de milivolts. Para el caso de el periodo, yo tengo, si la giro hacia a la izquierda, voy a tener mediciones en segundos, y si yo la giro hacia la derecha, voy a tener mediciones de nanosegundos. Conectores. Para el caso de conectores, ustedes van a tener tres conectores principales que les van a hacer muy auxiliares. Los primeros son estos dos, que es CH1 y CH2, que son los canales. Es decir, yo puedo tener dos señales de entrada a mi osciloscopio. Y la cuarta, o en este caso que es la número 3,
va a ser mi conector de calibración. En este caso, mi conector de calibración, ustedes cuando realizan mediciones en un osciloscopio, lo primero que tienen que hacer es empezar a calibrar su osciloscopio, debido a que como tal el osciloscopio analiza señales todo el tiempo, puede tener unos pequeños defectos en cuanto a las ondas, es decir, en nuestras sondas para poder obtener la señal tienen igual unas pequeñas perillas de ajuste. Dichas perillas de ajustes por lo general pueden tener algunas modificaciones y nuestro conector de calibración nos puede ser muy auxiliar tanto para poder calibrar nuestro osciloscopio o poder calibrar nuestras ondas. En este caso nuestra señal de referencia es una señal cuadrada de un valor de 1 kHz y tiene nuestra señal de salida, y el segundo conector es nuestro GND o voltaje de referencia. Selector de canal. En este caso nuestro selector de canal nosotros los identificamos por el botón CH1 y CH2. Dichos botones nosotros al presionarlos se deben de iluminar indicando que están en funcionamiento. En este caso CH1, como es de color amarillo, corresponde a la etiqueta número 1 y es mi señal de color amarillo. En este caso, si yo presiono el CH2, tiene que iluminar mi botón CH2 y como corresponde al color azul, corresponde a la etiqueta número 2 con la señal de color azul. De esta manera yo puedo identificar cuál es mi señal del canal 1 y cuál es mi señal de canal 2. Y como podemos observar aquí abajo, yo tengo las propiedades tanto de canal 1 y de canal 2. Save and Print. Save, Recall o en su defecto el botón Print nos pueden ser muy auxiliares. Nosotros si queremos tomar una captura de pantalla de nuestro osciloscopio podemos utilizar la tecla Save o en su defecto la tecla Print. Y esta lo que va a hacer es tomar una captura de pantalla de nuestro osciloscopio y de nuestras señales junto con sus propiedades y almacenarla en un puerto USB o en su defecto en una computadora. De igual manera, la tecla Save o Recall nos puede ayudar para generar un archivo .cvs, que es una base de datos en la cual nosotros podemos visualizar un poco más en cuanto a números, los valores en cuanto a la amplitud o el periodo. Run y Auto. Nosotros cuando empezamos a conectar una señal, nosotros podemos visualizarla como de la siguiente manera. Pero en este caso, si nosotros presionamos el botón Run, este se va a poner de color verde. Es decir, que nuestro osciloscopio va a empezar a capturar las mediciones de nuestro circuito de salida. Si nosotros presionamos el botón Stop, esta señal se va a detener, pero jamás va a desaparecer, y eso indica que nuestro osciloscopio como tal va a dejar de tomar mediciones y va a almacenar las últimas mediciones que se estuvieron registrando. Para el caso de auto, para evitar todo esto de aquí que sea movimiento oscilatorio, con el botón de auto lo que va a hacer mi osciloscopio es que va a ajustar tanto los parámetros de amplitud o de periodo y le va a mostrar una señal estática junto con todas las propiedades ya exactas de mi señal. Lectura de pantalla. Como les comentaba, es muy importante saber leer una pantalla de un osciloscopio. En este caso vamos a tomar algunos valores que nos van a ser muy auxiliares para que nosotros podamos analizar. En este caso, como pueden observar, es la etiqueta número 2, que es de color azul verde, indicando que es el canal 2. Inclusive la señal que yo estoy midiendo, como pueden observar, es de color verde, es decir que esta señal corresponde al canal 2. Inclusive aquí, como pueden observar, tengo el canal 2, tengo que es una señal, y en este caso me está indicando que son 100 milivolts. ¿Pero a qué se refiere canal 2 y 100 milivolts? Bien, estos 100 milivolts, como recuerdan, corresponde al valor de mi amplitud y es el valor de X. Es decir, estos 100 milivolts es el valor que yo voy a tener en cuanto al eje de la Y de voltaje. Es decir, que en el alto de cada cuadrito de mi cuadrícula va a valer 100 milivolts. Y aquí tenemos otro que dice tiempo o time. En este caso me dice que el tiempo es de 200 nanosegundos, es decir, que en cuanto al eje de las X, cada cuadrito me va a valer 200 segundos. Entonces, en cuanto a la altura de este punto, en cuanto a la altura de este punto, entonces aquí yo voy a tener lo que va a ser 100 milivolts.
Y para la parte de aquí abajo, esto va a estar representado 200 nanosegundos. Entonces, vamos, aquí me dice que el voltaje de la amplitud es 371 milivolts y la frecuencia es de 100 MHz. Como les comentaba, en este caso, algunos casos la frecuencia no puede aparecer, entonces necesitamos calcularla. ¿Y cómo la hacemos? Bien, en este caso vamos a verificar que este valor de amplitud sea 3.71 milivolts, acorde a esta analogía que tenemos aquí, que cada división es 100 milivolts. Entonces comenzamos con esta parte de aquí. Como podemos observar, aquí tengo 100 milivolts desde la parte más baja. Entonces tengo 100 milivolts, aquí tengo otros 100 milivolts, y aquí tengo otros 100 milivolts. Entonces son 100 más 100 más 100, son 300 milivolts. Y finalmente lo que resta de mi señal son los 71 milivolts que me marcan la amplitud aquí. Entonces estos 100 milivolts me indican el valor del alto de cada cuadrito. Bien, entonces ya comprobamos que el valor de la amplitud sí está bien. Entonces recuerden, 100 milivolts es el valor que mi osciloscopio me está mostrando en cuanto al valor de las cuadrículas de lo alto. Entonces son 100 milivolts, 200 milivolts, 300 milivolts y finalmente 71 milivolts que tenemos hasta aquí. Ahora vamos con el tiempo. Recuerden que el tiempo, en este caso el tiempo me está diciendo que esta distancia que yo tengo de aquí a aquí son 200 nanosegundos. Entonces recuerden que para poder calcular la frecuencia necesito saber el periodo. ¿Y cómo sé cuál es el periodo? Recuerden que el periodo es en el momento en que se completa mi onda. Es decir, en este caso, si yo empiezo con los niveles altos, mi periodo inicia aquí y mi periodo termina acá. Si yo me quiero ir con las partes bajas de mi señal, quiere decir que mi periodo, en este caso, empieza aquí y va a terminar aquí. Bien. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que necesito saber? Bien, en esta parte, si se dan cuenta, el tiempo de división es de 200 nanosegundos. Entonces, aquí tengo 200 nanosegundos. Aquí tengo 200 nanosegundos, otros 200 nanosegundos, van 400 nanosegundos, 600 nanosegundos, 700 nanosegundos y esta parte de aquí. Con esta parte de aquí, si se dan cuenta, ya me forma otro cuadrito. Entonces son 200 nanosegundos, 400 nanosegundos, 600 nanosegundos, 800 nanosegundos. Y esta parte de aquí, que se completa con esta parte de aquí, ya son 1000 nanosegundos. O en su defecto, un microsegundo. Y ya una vez que tengo el periodo, recuerden que es el periodo. En este caso ya lo determiné que es de un microsegundo. Y lo único que tengo que hacer para calcular la frecuencia, recuerden que es la inversa. Entonces quedaría los hertz es igual a 1 sobre un microsegundo. Y recuerden que un microsegundo es 1 por 10 a la menos 6. Entonces esto es igual a 1 sobre 1 por 10 a la menos 6. Y si yo esto lo meto a mi calculadora, me va a dar como resultado que va a ser me va a dar que es un megahertz, o en su defecto ustedes les puede dar como un resultado de 1 por 10 a la 6 o 1.000.000. Bien. Entonces, en este caso, recuerden que en este caso tenemos el siguiente ejemplo. Como ven, pueden notar ya es una pantalla mucho más diferente. Me está indicando que es el canal 1, que cada cuadrito va a valer 2 volts en cuanto a lo alto, es decir que yo voy a tener 2 volts de aquí. Y finalmente que en cuanto a la longitud de cada cuadrito va a valer 50 microsegundos, es decir que cada distancia que yo tenga de aquí de este cuadrito va a valer 50 microsegundos.
Ahora bien, en este caso, como pueden observar, aquí ya me dan las características de mi señal. Quiere decir que el voltaje pico a pico es de 3.52 volts. Entonces, en este caso, como pueden observar, mi señal sí tiene como referencia mi eje de las X, que empieza desde 0. Entonces aquí tengo 2 volts. Y bien, en este caso, como pueden observar, en la parte más alta de mi señal no llega a este cuadrito de aquí. Pero como pueden observar, yo tengo estas pequeñas subdivisiones. Aquí tengo un puntito, 2 puntitos, 3 puntitos, 4 puntitos y finalmente 5 puntitos. Si mi voltaje del alto de cada cuadrito de esos volts, quiere decir que cada punto que yo tenga aquí van a ser 0.4 volts. Es decir, aquí tengo, aquí conté 2 volts. Aquí tengo 2.4, 2.8, 3.2 y finalmente, como pueden notar, es un tanto cercano. Entonces aquí sería un cercano a 3.6 volts. En este caso me dice que son 3.52, que es un poco más cercano a 3.6 volts, por lo tanto se considera aceptable. Entonces estamos realizando el análisis bien. Y finalmente me dice que la longitud es de 500 microsegundos. Bien, entonces analicemos desde esta parte de aquí. Aquí tengo 50 microsegundos. Aquí tengo 100 microsegundos, 200 microsegundos. Tengo 100 microsegundos, 50 microsegundos aquí tengo. Aquí en este cuadrito ya tengo 100 microsegundos. Aquí tengo 150 microsegundos, 250 microsegundos y finalmente este de aquí, junto con este pedazo que me sobran aquí, ya tendría lo que serían 250 microsegundos. Es decir, que mi periodo es igual a 250 microsegundos. Bien, y lo único que tengo que hacer, recuerden que para calcular la frecuencia tendría que ser 1 sobre 250 microsegundos. Y esto me va a dar como resultado que van a ser 4 kHz. Aquí me dice que son 4.0004 kHz. Entonces es un valor cercano a lo que calculé. Y finalmente vayamos con el último. En este caso ya tengo una señal cuadrada, como pueden observar, y me dice que es el canal 1. El voltaje a pico a pico son 3 volts. El periodo es 1 milisegundo, ya me lo está marcando aquí. Aquí me dice que la frecuencia es de 1 kHz. Inclusive aquí está, frecuencia de 1 kHz. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Aquí me dice que el canal 1 es de 1 volt. Es decir que aquí voy a tener 1 volt, 2 volts y finalmente aquí 3 volts. Y como pueden observar es el valor pico a pico que me dice aquí. Voltaje pico a pico 3 volts. Bien, ahora veamos en cuanto a la frecuencia. Me dice que aquí el periodo me dice que es de 1 milisegundo. Aquí tengo 250 milisegundos. Entonces recuerden que el periodo en este caso para una señal de este tipo empezamos desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. En este caso tengo 250 microsegundos, otros 250, otros 250 y tengo 250. Entonces serían 250 microsegundos, de aquí 250, aquí ya tengo 500 microsegundos, 750 microsegundos y finalmente 1000 microsegundos hasta este punto de aquí. Entonces de aquí tengo 1000 microsegundos. Entonces el periodo es igual a 1000 microsegundos, que esto es igual a 1 milisegundo, que es lo que yo obtuve aquí. Y lo único que tengo que hacer
es ahora calcular la frecuencia. Entonces la frecuencia es igual a 1 sobre 1 milisegundo, o en su defecto, que es igual a 1 sobre 1 por 10 a la menos 3. Y esto como resultado me va a dar el valor de la frecuencia, que esto es igual a 1000. O en su defecto, que esto es igual a 1 kilohertz. Y de esta manera yo aprendo a leer lo que son los valores de cada pantalla. Esto como tal, se van a estar realizando algunos ejercicios para que no tengan dudas de cómo se empiezan a leer las pantallas, pero es lo fundamental que ustedes deben de tener en cuenta. El voltaje pico a pico, el valor de las divisiones en cuanto a amplitud, el valor de las divisiones en cuanto al tiempo y el valor del periodo. Y cómo nosotros podemos obtener el periodo si conocemos el valor de la longitud de cada cuadrito, y cómo podemos obtener el valor pico a pico si conocemos la amplitud de cada cuadrito. Bien, yo soy Luis Ángel Olvera Martínez y espero les haya gustado este pequeño video sobre instrumentos de medición parte 2, especialmente sobre el osciloscopio.